Marcos 2, 13 al 17. ¿Por qué no oramos? Amado Señor, en esta tarde queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestros corazones, todos nuestros pensamientos, Señor. Queremos agradecerte por tu palabra que es viva, tu palabra que tiene poder, que nos ha transformado desde que tuvimos acceso a ella, Señor, y que en gracia tú decidiste hablarnos, hacerla entender a nuestras mentes. Gracias, Dios, por eso. Y queremos, Señor, que esta mañana tú hables a nuestros corazones. Te rogamos por un milagro, Señor, un milagro que sobrepase nuestro entendimiento y que podamos guardar tu palabra, tus enseñanzas de manera profunda, Señor. Y que no la olvidemos. Que no olvidemos, Señor, lo que hoy vamos a aprender y nada de lo que tú nos enseñes. Ayúdanos, Señor. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Marcos 2, versículos del 13 al 17. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Puedes tomar tu asiento. Titulé este sermón como Jesucristo el siervo, amigo de los miserables. Jesucristo el siervo, amigo de los miserables. Durante mi vida, casi 50 años, he tenido muchas amistades, algunas de ellas por diversas circunstancias se dedicaron a actividades inmorales o deshonestas o impropias, e incluso algunos de ellos llegaron a prisión. Siempre, pero en su momento también. El consejo automático de todos los padres es: cuida tus amistades. Cuidado. Hasta hay un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente yo rechacé muchas amistades desde niño por este consejo, y era el consejo de mis padres. Pero también, inclusive siendo un aparente cristiano, rechacé muchas amistades. ¿Qué tanto eres amigo de pecadores?
de esos pecadores malosos, de esos inmorales, de esos deshonestos. ¿Pasas tiempo con personas que no conocen a Cristo? Esas personas que sus vidas son ofensivas, que su reputación entre nosotros, la gente buena, es una vergüenza, incluso es un escándalo. ¿Amas a los pecadores? ¿Te preocupas por ellos? ¿Les tiendes la mano y les sirves? ¿Somos amigos de esos miserables pecadores? ¿Somos como Jesús? ¿Nos preocupamos porque el alma de estos miserables no termine en el infierno? Esta sección de Marcos, por muchos teólogos o por algunos, ha sido llamada como el escándalo de la gracia. El escándalo de la gracia. Y es un pasaje que tiene una potencia suficiente para traernos a muchos de nosotros a una gran convicción a nuestros corazones. ¿Por qué? Bueno, primeramente, en su gran mayoría, tenemos que admitir que no pasamos mucho tiempo con los pecadores. Nos incomodan, no hablan nuestro hiperlenguaje santo y piadoso, son groseros, hasta blasfemos, son impropios, es gente impropia, es gente nada modesta. Unos usan drogas, otros son pro aborto, otros son pro agenda LGBTQ y más. Y también, por lo general, pues pensamos como fariseos modernos. Somos como ese fariseo de Lucas 18:11, que aparece en tu pantalla. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. En cambio, nos imaginamos nosotros que somos súper santos y que Dios es afortunado en tenernos en el lado de su equipo. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esto está en el siguiente versículo de lo que acabamos de leer. ¿Cuánto mejor sería para nosotros orar como el recaudador de impuestos? Lucas 18:13. Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Somos pecadores que necesitan desesperadamente la misericordia de Dios en lugar de tener derecho a ella. Afortunadamente, somos pecadores perdonados por ese escándalo de esa gracia asombrosa. Y esa gracia a nosotros debería llevarnos a ser amigos de todos, incluyendo los pecadores, así como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Para perdonarnos a ti y a mí, se requirió una gracia escandalosa. Se requirió una gracia asombrosa para perdonarnos. Es más, ese pecado que seguimos activamente practicando, se requiere una supergracia escandalosa y misericordiosa para poder ejecutarse ese perdón. Entonces aquí vemos a Jesús siendo amigo de pecadores, mientras Él otra vez se acerca, fíjate bien, a los aparentemente improbables, a los socialmente indeseables y a los espiritualmente insanos. Esos son los 3 puntos que vamos a ver en este sermón.
Pon atención. Fíjate en los personajes de la historia y ve preguntándote, ¿con quién me identifico más? ¿Amo y sirvo a los pecadores como Jesús lo hizo? Quiero aclarar algo. Dios no ama el pecado. Su naturaleza santa se lo impide. Es imposible que Dios ame el pecado. ¿Ama Dios a todo el mundo? Sí, sus actos de bondad van dirigidos a la humanidad y la misma humanidad lo afirma. ¿Ama Dios a todos los seres humanos de la misma manera? No. La Biblia muestra una evidencia que nos exige o nos hace ver de manera exigente que hay una diferencia entre el amor de Dios por la humanidad y el amor de Dios que tiene para aquellos que están o que estarán en Cristo. Acuérdate esa famosa frase controversial de que Dios no ama al pecado, pero sí al pecador. Bueno, bajo este cuadrito que te acabo de decir, así funciona. Pero vamos con el primer punto. Jesús llama a los que de primera vista, en primera entrada, parecen menos probables para que le sigan. Versículo 13 y 14. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose lo siguió. Otra vez vemos a Jesús nuevamente haciendo lo que le apasiona. Si algo le apasionaba a Jesús en esta tierra era predicar. Si algo vino Jesús como primera función fue a enseñarnos que el reino de Dios se había acercado y que por lo mismo teníamos que arrepentirnos. Eso lo hizo predicando. Y sanó porque les había predicado. Y ahorita otra vez les está enseñando la palabra. Y otra cosa que le gustaba mucho a Jesús era llamar discípulos a que le siguieran. Se va a una pequeña casa. Estaba en una pequeña casa y ahora se va a un lugar, a un espacio abierto, donde ahora una multitud. Si en una casa que habían 50 apretados, pues aquí multitud deben de ser al menos 4 veces más, 200, 300 personas, no lo sé, pero ya eran muchos más, y que podían acercarse a él y que podían escucharlo. La multitud está acercándose a él y él les sigue enseñando, él está predicando. Jesús estaba entre la gente. Jesús estaba con aquellos que necesitan contacto y enseñanza. Y aquí vemos un primer principio muy simple. Para alcanzar a los perdidos, hay que estar ahí donde están ellos y compartir el evangelio. Y puede empezar desde esta iglesia local. Cuando tú dices, es que este hermano anda ahí como que cascabeleando, vas a él, lo buscas, vas a su casa, lo esperas afuera del trabajo, le dices, vamos a tomarnos un café. Vas donde está el necesitado y compartes el evangelio. Jesús a propósito se cruza con este recaudador de impuestos, aquí llamado Leví. Es casi seguro que se trata del hombre que conocemos como Mateo. Hay un estudio paralelo que habla de que fueran 2 personas diferentes, inclusive posiblemente hermanos, pero bueno, ese es otro tema. Y el nombre de Leví significa don de Dios. Este que había sido un ladrón, ahora recibía un regalo de Dios y se iba a convertir en un regalo de Dios para la gente que antes había estafado, a través de lo que él está diciendo más adelante. Esto es una gran transformación. A veces vemos solo a Pablo como esta
Y claro, la transformación de Pablo fue asombrosa. Pero piensa un poquito en Leví. Así me decían, cuando era bivocacional y trabajaba en el SAT, varios amigos pastores me decían Leví. Pero este era más gandalla. Recaudador de impuestos. Lo llamaban ladrón. ¿Por qué? Los recaudadores de impuestos tenían muy mala fama en esa época. Eran odiados, más que ahora. Eran odiados en aquella época por el pueblo judío, porque de entrada los veían como traidores, como abusadores de su propio pueblo. Eran una organización mafiosa. Estos le servían a Roma. Y este tipo de recaudador, como Leví, era más bien una especie de funcionario de aduanas. Él se situaba en los puentes, en los ríos, en los canales, en las carreteras, y cobraba este impuesto aduanal. Eran judíos, pero eran personas especialmente despreciadas, consideradas traidoras por sus compatriotas judíos. Porque no solamente estaban asociados con los no creyentes, con los gentiles, sino que constantemente trabajaban para ellos, ayudando a recaudar fondos, pues para el gobierno romano opresor. En el Talmud es una recopilación de tradiciones judías que están referentes al Antiguo Testamento. Es extra bíblico, esto no es bíblico el Talmud, pero ahí escribían los judíos pues, todo lo que tiene que ver con extra de la Biblia, la situación civil, moral, filosófica, jurídica, médica, etc. En ese libro, en el Talmud, en esa serie de escritos, los recaudadores de impuestos se les agrupa en el grupo de gente mala, junto a los asesinos y a los ladrones. Ahí están los recaudadores de impuestos. Así los veían. Y por lo general, obviamente, a los gobernantes pues no les importaba cuánto cobraban estos cuates de cuota, porque ellos tenían su propia cuota. Ellos decían, tú me traes a mí mi cantidad base, tú le subes el porcentaje y ya esto es para ti. Muy parecido a la delincuencia organizada de hoy. Al jefe había que darle algo y de ahí había otro jefe que le había que darle algo. Entonces vele cobrando todos los mochos que tienes que dar para que pues tú te quedes con lo tuyo. Imagínate eso, pero en el ámbito de los judíos. Este era un grupo de mucha corrupción, de mucha extorsión elevada, extorsión elevada. Mira un dato interesante. Si Leví era recaudador de impuestos en Capernaum, y Capernaum mayormente era una ciudad pesquera, el pescado era uno de los productos pues más movidos y que más generaban cobro en la región. Muy probablemente era bien conocido y quizás hasta despreciado por Simón, por Andrés, por Jacobo y por Juan. No había muchos recaudadores de impuestos. Capernaum era un pueblititito, entonces seguro lo conocían. El dinero para Leví era como un dios. Y derivado de eso, y como lo veían por todo lo que te acabo de platicar, Leví era un relegado social. Era una persona que estaba en bancarrota espiritual, que no conocía de Dios, pero que en realidad no lo conocía en su corazón. Él había vendido su alma al pecado. Vendió su alma al yo, al estar solo atesorando dinero. Su alma necesitaba a Jesús. Y en esta escena de estos versículos, son pocos versículos, la escena se desarrolla muy rápido, pero aún así no deja de ser impactante. Jesús ve a Leví y le dice, sígueme, y él lo sigue.
Él, ante la respuesta contundente de Jesús, quizá Leví ya había escuchado de Jesús. Ante la orden contundente de Jesús, Leví se levanta y lo sigue. Y esto no dejó de ser un acto escandaloso para los que estaban ahí, inclusive para el mismo Leví. Pero imagínate los amigos de Leví y también imagínate a los amigos de Jesús. Que Jesús así le llame a: sígueme. Dejó sus cosas, dejó todo su puesto. No sé si tenía una mesita con mantelito y sentadito ahí en el camino. No lo sé, pero se paró y se fue y lo siguió. Fue algo escandaloso. También para Jesús fue escandaloso. Fue como haber tocado a un leproso. Pero Jesús, sabemos, no iba a ceder ante la presión social. Jesús vino a llamar a los pecadores a Él mismo. Y eso lo iba a seguir haciendo. Yo no sé si Leví calculó el costo. Vamos a pensar que sí calculó el costo, que sí pensó en las consecuencias, asumió el riesgo y siguió a Jesús. Fue una decisión radical. Renunció a un súper lucrativo negocio donde no le invertía nada. Todo eran ganancias para Leví. Renunció a todas sus cosas porque con esas ganancias seguramente tenía una mejor casa que el promedio. Pero a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. Dio la espalda a su antigua forma de vida por una vida completa y absolutamente nueva. ¿Y por qué dejaría Leví a Jesús? ¿Y por qué seguiría a Jesús? O aún, ¿por qué invitaría a Jesús a un marginado como Leví a seguirlo? Lo que vio Leví en Jesús lo hizo unirse a él. Y lo que Jesús vio en Leví es lo que podía llegar a ser. Jesucristo ve a un pecador que necesita salvación. No ve a un hombre despreciable que merecía juicio y condena. Jesús no vio la vida malvada de un recaudador de impuestos, de un extorsionista, porque eso eran. Extorsionaban a la gente. Sino él vio la vida cambiada de un futuro discípulo, de un futuro evangelista, de un futuro apóstol y de un futuro escritor de un evangelio. Lo que Jesús vio. Y esto solo se puede por una gracia escandalosa, un escándalo de la gracia. Jesucristo vio a nosotros, a pecadores necesitados. Voltea a ver, bueno, ya sabes cómo eres tú, te iba a decir voltea a verte, pero no puedes. Acuérdate cómo eres, ¿ok? Jesús vio a nosotros, a pecadores necesitados ¿de qué? De su salvación. Jesús nos vio a nosotros y no vio los pecados despreciables que cometimos, que cometeríamos y que merecían condena segura. Jesús no vio eso. Jesús no vio nuestras vidas malvadas. Jesús no vio nuestro pecado vergonzoso, ni nada. Jesús no nos toma nada en cuenta, ni las posibilidades de obras buenas que puedas llegar a pensar que pueden agradar a Dios, ni eso. Jesús ve en nosotros lo que nadie más puede ver. Te llevó la novia con sus papás y cuando te vas le dicen, ¿y qué le viste a este? O viceversa. Jesús ve en nosotros lo que nadie más puede ver. Hermanos, esto es gracia. Y nos convierte en lo que estamos destinados a ser. Hermanos, si me hubieras conocido en 1994,
no dabas un peso por mí. Jesús no vio eso. ¿Te acuerdas el valor tuyo antes de Jesús? El que tú mismo te calculabas. Cómo la gente te despreciaba por tu pecado, tu propia familia. Y desde antes de la eternidad Jesús ya te había escogido. Hermanos, esto solo es posible por la gracia escandalosa. ¿De quién? De este amigo de los pecadores. No era absolutamente nada probable que tú y yo le siguiéramos. No daban un peso por nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia sublime. No hay palabras para describir. Piensa de dónde te sacó el Señor, porque Él te vio. Dijo: a este borracho lo voy a hacer pastor. A este lo voy a hacer diácono. A este lo voy a hacer un hermano en Cristo que sirve sacrificialmente a su iglesia. No eres tú, no soy yo. No era nada posible que tú y yo estuviéramos aquí. Gracias, Señor, por tu gracia. El otro punto es que Jesús llama a los socialmente indeseables para que le sigan. Socialmente indeseables. Versículo 15. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Ahora encontramos a Jesús en la casa de Leví, compartiendo una comida y pasando el tiempo juntos. Hay una teoría, no me creas mucho, teoría, o sea, hay estudios pues bíblicos, que posiblemente era la casa de Jesús. Posiblemente era la casa de Jesús, por la manera en que se sentaban en esa época. Según los judíos se reclinaban en unos colchones al piso, pero eso no lo podías hacer en cualquier casa, según las tradiciones. Solo lo podías hacer en tu casa. O sea, hay todo un estudio que habla de que hay posibilidad de que eso haya sido en casa de Jesús, pero no importa dónde haya sido. Inclusive en el original no especifica que sea casa de Leví, pero bueno, no importa dónde haya sido. El tema es de que si fue en casa de Leví o en casa de Jesús, Leví invitó a un gran número de amigos y conocidos a esta casa a comer y a reunirse con Jesús. ¿Te imaginas ser, qué triste que tengan que decir esto, pero te imaginas ser amigo de una prostituta o de un transexual? Invítalo a tu casa y dile: tráete a todos tus amigos. Más de uno levantó las cejas. A mí varias veces me dijeron: te invito a mi casa, pero no traigas a tus amigos. Ven tú nada más. Y creo que muchos hemos hecho esto. Tráete a tus amigos, no te traigas a tus amigos. ¿Te imaginas esto? Leví trajo a sus cuates. Según Lucas 5:29, fue un banquete impresionante.
Era una fiesta de despedida. O tal vez era una fiesta para celebrar esta nueva vida, esta nueva vocación al discipulado de Leví. Pero lo que haya sido en cualquier caso, no hay duda de que fue una reunión para honrar a Jesús y compartir con los amigos. Comer en la casa de un recaudador de impuestos era la ocasión perfecta para demostrar que el perdón de Dios ahora estaba disponible para todos. Esta es otra estrategia de Jesús, un as bajo la manga. Vean cómo ahora perdono a los que están fuera del pueblo judío. Y aquí el término pecadores en este pasaje puede ser quizá un tecnicismo que se está enfocando en las personas malvadas, en los gentiles, en los no creyentes, sino en los gentiles malvados, en estos inmorales, estos que pecan voluntariamente de maneras considerables, importantes y no se arrepienten. Estos que no conocían el concepto de perdón, de salvación, personas malvadas, inmorales, que incluye a los recaudadores de impuestos y a otros pecadores más como prostitutas. Este grupo de personas pecadoras no hay que asociarla con los pobres o con los oprimidos, según el pasaje. Eso, la teología de la liberación, lo que muy profesada por la iglesia en Roma, es lo que hace. Los pecadores son los pobres, los oprimidos, y son los que merecen salvación especial. No es ese caso. Entonces no se está acusando a Jesús simplemente de relacionarse con los impuros o con los no tan apegados a los rituales judíos farisaicos. Jesús se está reuniendo con los malos de los malos. Imagínate que Jesús hoy se sienta a comer con los políticos más corruptos, con las prostitutas, y de este lado ahí están los secuestradores, y de este lado hay 3 violadores y allá unos 5 asesinos. Sería un comportamiento censurable para nosotros, para ellos también. Porque el Antiguo Testamento habla sobre los malvados, y si tú lees el Antiguo Testamento enfocándote en los malvados, dice: Dios desprecia a los malvados, pero los rectos gozan de su favor, ¿verdad? Entonces, sitúate en todo este contexto. ¿Cómo Jesús, un hombre piadoso, el enviado de Dios, iba a actuar así, en contra de lo que dicen las Escrituras, contra los malvados? Dios tiene una actitud contra los malvados. ¿Qué está haciendo ese Jesús? Y Jesús se sienta a comer con ellos y no les exige nada. No les exige sentarse con ellos. Primero te arrepientes, primero crees en mí, te arrepientes, te perdono, te salvo y puedes venir a comer conmigo. No les está pidiendo sacrificios, no les está pidiendo mira, tienes que restituir esto, tienes que observar la ley nuevamente, sacrifícate unos animalitos, haz algo. No le está pidiendo eso. Jesús se enfatiza en escuchar, en prestar atención, en predicar las buenas nuevas de su evangelio, de Él, y hacerlos participar en su misión. Estas personas eran las rechazadas. Eran las personas que necesitaban la gracia de Dios. Y ellos lo sabían. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía, es Dios. Todos necesitan mi gracia, es un hecho. Pero estos no han escuchado de mí. No saben nada de mí. Necesitan más gracia.
Imagínate que este famoso, ya era famoso Jesús, que este famoso rabino comparta la mesa con ellos. Así de asombrados los malosos y también los líderes religiosos asombrados por lo que estaban viendo. Mientras los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los pecadores se mostraban humildes, agradecidos. De este lado, los religiosos hipócritas se sentían ofendidos, se sentían enfadados. Y aunque no es el punto principal de este pasaje, pero fíjate cómo estos líderes religiosos muestran una verdad importante. El legalismo combinado con el fariseísmo y un toque de moralismo es patético. Es patético. Hermanos, una clara evidencia de que somos personas pecadoras, que necesitamos desesperadamente el escándalo de la gracia en nuestras propias vidas. Es eso. Cuando le empezamos a exigir a alguien cosas que no vienen en la Biblia, cuando empezamos a exigir cosas que solo nos gustan a nosotros, cuando le empezamos a poner el nombre de pecado a otras cosas que no se llaman pecado, ahí es cuando se nota la evidencia de que necesitamos nosotros volver a ver la gracia. Jesús le está dando la bienvenida a los rechazados y no solamente eso, los puso como invitados de honor, como los nuevos miembros amados de la familia de Dios, siempre que vengan a través de la fe en Él, claro está. Jesús confraterniza con ellos, tanto con los judíos inmorales como con estos gentiles inmorales. Y qué mejor que hacerlo en una comida. En el Antiguo Oriente, cuando tú compartías alimentos, y creo que hoy se mantiene eso en todo el mundo, cuando compartías alimentos era lo más íntimo de la sociedad. Hacer confraternidad a la hora de comer significaba aceptar al 100% la compañía de las personas que tú habías llevado a tu casa. Era un sinónimo de amistad íntima. Y creo que hoy también no llevas a cualquiera a comer a tu casa. O cuando comes, estás a gusto, te abres, platicas, intimas. Entonces ve cómo los fariseos, los líderes, empiezan a sentir esta comezón, esta animadversión considerable hacia Jesús, hacia la misión de Jesús. Este cuate viene a deshacer lo que nosotros hemos intentado hacer. Nosotros hemos intentado ir para allá y él quiere ir para allá, para el otro lado. Es que la santidad, dicen los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, la santidad es por este camino. Y por eso hay que hacer todo esto. Y Jesús quiere hacer la santidad, pero a su manera, en este otro camino que no tiene nada que ver con el nuestro. Era un tiempo especial que Jesús estaba teniendo con ellos al comer. Era una celebración. No era un tiempo de luto. Era un tiempo donde había llamado a pecadores al arrepentimiento. Había que celebrar ese perdón. Jesús mismo nos dice que Él llama y come con los pecadores, que extiende el perdón a todos los que necesitan ese perdón y que le sigan en consecuencia. Hermanos, la base de la comunión que tenemos con Jesús es su perdón. El perdón permite a los pecadores acudir
a la presencia misma de alguien como Jesús. Es por el perdón que hemos recibido a través de Jesús que hoy podemos tener acceso directo al trono de la gracia. Muy importante el perdón. A veces creo que la sociedad cristiana lo ha sobrevaluado y ahora solo se habla de perdón. Bueno, no ahora, o se ha hablado mucho tiempo solo de perdón. Hay que equilibrar las cosas y poner las cosas en su lugar. Y hoy es ese lugar. El perdón es trascendental. Pero no es la única parte que contiene el Evangelio. El Evangelio es que Jesús vino a perdonar mis pecados. No solamente es eso. A esto es lo que me estoy refiriendo. ¿Te imaginas el nuevo séquito de Jesús? Este grupo diverso que le seguía. Sí es cierto, no dice que se adhirieron a él prostitutas, ni simplemente se adhirió un recaudador de impuestos, catalogado como asesino. El extorsionista está ahora en las filas de Jesús. ¿Era probable que un extorsionista de esa calaña estuviera ahora como un discípulo de Jesús? Era improbable. Que un indeseable esté en las filas, en el núcleo central, en la mesa con Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido los improbables? ¿Cuántas veces tú has sido catalogado como nada? Él ni se va a graduar de la universidad. Entró nomás se va a graduar nada. Doctor. Creo que todos en algún tiempo nos hemos cansado de ser los improbables. O que te comparan con el primo, que ese sí se graduó, ese sí es doctor, o médico, o lo que sea, y tú, egresado de la escuela que tú digas, no quiero decir una escuela, no se vayan a sentir, pero tú egresado de tu escuelita y el otro egresado de la WIC, ¿no? De la náhuac, del norte, porque la del sur no es tan fresa. ¿Te pasó que eras el improbable? Sí, ya lo dijimos. ¿Y el indeseable? Creo que todos hemos estado en esa posición de ser los indeseables, de una u otra manera. Jesús te abrazó como indeseable. A mí se me hace impresionante esto. Se me hace la gracia inimaginable, hermano. Saber que yo muchas veces fui indeseable para muchos. Lo digo con dolor. Que soy indeseable hoy para algunas personas de mi familia. Pero para Jesús yo no fui indeseable. Para Jesús tú no fuiste indeseable. El mundo te hizo ver eso. Pero para Jesús tú no eres indeseable. A pesar de las porquerías que hice y de las que tú haces o hiciste o hago, no somos indeseables para Jesús. Eso es gracia. ¿Te fijas cómo Jesús solo es gracia? Tercer punto es, Jesús llama a los espiritualmente enfermos a la comunión con Él. En los últimos dos versículos. Y vemos en el versículo 16, se nos está presentando un
Un grupo que no está contento con lo que hace Jesús. Un grupo que se va a oponer a Él de manera sistemática durante todo su ministerio hasta que llegue la cruz. Los escribas y los fariseos. Los fariseos tenían una especialidad o una necesidad especial de ser los expertos en la ley. Por eso ocupaban a los escribas. Los escribas eran los expertos en la ley y ellos, los fariseos, tenían esta necesidad de contar con estos en su bando, porque estos que conocían la ley y la tradición oral, ellos iban a encontrar seguramente ofensivo todo este comportamiento de Jesús. Entonces no es de sorprendernos que en esta comunión que tenía Jesús, en esta mesa, en el piso, donde hayan estado comiendo, se volviera la preocupación primaria de los fariseos y de los escribas. Estos no fueron invitados a la fiesta. Una vez, un primo lejano, cercano, que vivía cerca de mi casa, se casó y no nos invitó a mi familia y a mí. Entonces yo estaba con mis amigos en la calle, de vago. Dijimos, vamos a la fiesta de fulanito. Y como había mucha gente que no nos conocía, ahí estábamos. Hasta pastel comimos. Nunca se dieron cuenta que fuimos a la fiesta. Pero yo creo que así estaban los fariseos y los escribas, como yo. Asomados a las ventanas, agachados así, viendo qué estaba haciendo Jesús con estos indeseables. No los había invitado. No les gustó lo que vieron, porque vieron lo que estaba pasando adentro. O sea, la primera interrogan a los discípulos y les preguntan, oye, ¿por qué este se rebaja a comer con esos indeseables recaudadores de impuestos y con todos los pecadores que están ahí? Ahí hay más. ¿Por qué no siguen nuestras reglas, nuestras tradiciones? Y antes de ver la respuesta de Jesús, quiero ahondar un poquito en quiénes son los fariseos. Eran piadosos, judíos piadosos, que seguían rigurosamente la ley de Moisés y que se oponían a toda la influencia griega y romana. Oye, eso no se oye mal, hasta suena ortodoxo, ¿no? O sea, suena bien. Yo creo que aquí debería haber un grupo de fariseos en Coram Deo que cuiden que nada se nos meta aquí extraño. Obedecían solo la ley escrita de manera cuidadosa. También suena bien. El problema es que también obedecían la ley oral. Las tradiciones extrabíblicas es lo que como elaboraron el Talmud. Inclusive Marcos 7 habla de la tradición de los ancianos. Ahí es donde ya todo se derrumbó. Los objetivos de los fariseos era aplicar los mandatos de la Torá en la vida cotidiana, pero también construir una valla alrededor de la Torá, de la ley, para protegerse ante cualquier violación. Entonces las manos, los utensilios debían de lavarse correctamente. Los alimentos debían no solo cultivarse, sino había que diezmarlos, pero había que prepararlos adecuadamente. Como la pureza ritual era tan importante, obviamente los fariseos se negaban a compartir la mesa con cualquiera, con quienes ignoraban cuántas veces se tenían que lavar las manos o cuántas veces tenían que lavar los tenedores. La gente común era la rechazada. Entonces Jesús condena a los fariseos por elevar sus tradiciones al nivel de la Biblia, de las Escrituras, y porque se centran en los requisitos de la ley mientras ignoran los asuntos del corazón. Por su parte, los fariseos denuncian
esta asociación de Jesús con los recaudadores de impuestos, con el resto de los pecadores, y reprueban, porque esto está fuera de lo que nosotros hemos tratado de controlar y de cuidar. Aunque hay que señalar que Jesús, a pesar de muchas diferencias que tenía, Jesús era más cercano teológicamente con los fariseos que con los saduceos, porque con los fariseos había creencias similares con respecto a la autoridad de las Escrituras, con respecto a la resurrección y a la venida de un Mesías. Entonces no estaban tan doctrinalmente mal los fariseos. La bronca es que hicieron leyes extras, tradiciones extras. Los conflictos siguen porque Jesús los desafió en su propia cancha, se convierte en una amenaza para el liderazgo de los fariseos y para la influencia que ellos tenían sobre el pueblo. Hoy en día, el término fariseo lo puedes relacionar más o más a menudo con la hipocresía, con el legalismo. Los fariseos eran tenidos en alta estima por su piedad y por su devoción a la ley. Muchos hemos estimado a muchos hermanos legalistas por su alta estima, por su piedad, por su devoción a la ley. Los fariseos querían una vida de pureza y de obediencia a la ley de Dios, como muchos así lo queremos. Pero Jesús los critica especialmente porque ellos decían una cosa y terminaban haciendo otra cosa. Fíjate, todo lo que estoy diciendo está en las iglesias. Hoy, 2024. Por elevar sus interpretaciones de la ley al nivel de Dios, de los mandatos de Dios. Por obsesionarse con lo externo, descuidando la justicia, descuidando la misericordia y descuidando la fe. Hermanos, esa hipocresía no es exclusiva de los fariseos. Es común en todas las tradiciones religiosas, incluyéndonos. Es muy fácil seguir la forma de la religión y es muy fácil también perder la sustancia de la religión. Pero quiero retomar lo que contesta Jesús. Jesús escucha las críticas de los fariseos. Y otra vez, fíjate cómo Jesús no exige el arrepentimiento antes de sentarse a la mesa con los pecadores y con los recaudadores de impuestos. Lo que Jesús hace es responder con un proverbio que explica su misión y justifica sus acciones. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí hay como una ironía que Jesús utiliza para exponer la hipocresía de sus detractores. Justos parece que lo está mencionando en un tono como de santurrones. No vengo por los santurrones, vengo por los pecadores. Entonces, fariseos moralmente, religiosamente morales y estrictos, necesitaban también un médico espiritual. Necesitaban esa sanidad, esa medicina, la misma que obtuvieron los recaudadores de impuestos. Lamentablemente, los fariseos no reconocían que estaban enfermos de una enfermedad terminal, que ellos también necesitaban ese gran médico.
que era Jesús y que solo Él los podía curar. En esencia lo que Jesús les dice es: mira, a los que se creen justos, no tengo nada que decirles. A los que saben que son pecadores, que necesitan salvación, he venido a estos para sanarlos y para llamarlos a mí. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como perdidos antes de haber sido salvados. Estábamos perdidos antes de ser salvados. Es trascendental que nos supiéramos enfermos antes de ser sanados. Y esto tiene que ser constante, hermanos, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida porque ya es muy común, muy normal estar en la iglesia. Hacernos legalistas es normal, se vuelve normal. Llega un momento en que ya no sabemos de dónde nos sacó Jesús, de qué nos perdonó, de qué estábamos enfermos. Se nos olvida que estábamos muertos espiritualmente en el pecado y que necesitábamos ser vivificados por nuestro Salvador. Jesús vino por nosotros por algo. ¿Te acuerdas por qué vino Jesús? Por ti. ¿Te acuerdas cuando Jesús vino por ti? Quiero concluir con esto. Jesús era amigo de los pecadores. Esta es una frase que podías poner en el Twitter y a lo mejor serías famoso. Una frase corta, contundente, hoy para nosotros. Ahora quiero que la analices. Jesús era amigo de los pecadores. Ya la analizaste en tu mente. Jesús era amigo de los pecadores. Entonces, esa frase contundente que quizá tuiteaste, posteaste, pero que no has pensado qué significa. Que tendría que desarmarnos de todas las ideas mal concebidas que hoy tenemos. Ideas que nos estorban, ideas que nos limitan a ir y convivir en un bar, en un partido, en una casa, con ese amigo de la infancia que sabes que necesita tu testimonio de Jesús y que quizás solo tú seas el más cercano de lo que él estará de Jesús. El amor de Jesús va por toda clase de pecadores. No va por los que tú solo crees que va. Siempre me hacen preguntas difíciles. ¿Debo de perdonar a mi violador? Muchos dicen que sí, porque no te han violado. ¿Tengo que perdonar a mi asesino? Sí, claro, gloria a Dios, amén, aleluya. No han matado a alguien cerca de ti. Digo, si te matan a ti, pues ya no lo tienes que perdonar. Hay respuestas que se responden muy fácil cuando no estás viviendo esa situación. Es que voy a tener un hijo de mi violador. El amor de Jesús va por toda clase de pecadores.
La iniciativa de Jesús va en busca de toda la clase de pecadores. O sea, le dice así para ustedes, y para mí también. Desde Betty, pasando por Miguel, que está allá atrás, se abre el abanico de toda clase de pecadores, incluyéndome. Como cuando tomas la foto panorámica, toda clase de pecadores. Y empiezan a salir diferentes pecados. Solo la iniciativa de Jesús pudo habernos buscado. Solo su plena aceptación pudo habernos aceptado. Y solo porque Él nos buscó, tuvo la iniciativa y nos aceptó, es que tenemos hoy una estrecha relación con Jesús. Esto que hizo Jesús de sentarse a comer con los recaudadores fue el elemento nuevo, el trending topic de la época. Fue un acto revolucionario para la religión, para la moral. Hermanos, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús, que no condicionó al tipo de pecador, sino que tuvo iniciativa en buscarlos, en aceptarlos y en tener una estrecha relación con ellos. Te pregunto, ¿tú estás siendo revolucionario para evangelizar a tus pecadores cercanos? Sí, piensa en los transvestis, en las prostitutas, en los transexuales, en las personas que, y por favor no te rías, en las personas que se creen un animal, que actúan como animales. Piensa que alguien de ellos entra aquí a esta iglesia y que en su psique se quiere sentar ahí como un oso koala y que necesita a Jesús. Que venga una prostituta y se siente aquí vestida de prostituta. Y que a lo mejor el Señor la regenera en 7 meses. ¿Realmente estamos dispuestos a quitarnos de la cabeza nuestras limitantes que nosotros mismos nos hemos puesto, fariseas, legalistas, moralistas? Y mira, no promuevo, por favor, no estoy promoviendo que tú y yo aceptemos el estilo pecaminoso de las personas, ni mucho menos que lo adoptes como propio. Ten cuidado, eso no es sabio. Pero como los fariseos hemos levantado barreras alrededor de la Biblia, barreras mentales que nos defienden ante el cumplimiento son normas impuestas por nosotros mismos. Hay iglesias que no toman la Santa Cena si no es de cierta manera. No sé, tú las conoces. Que no se toca de cierta manera, no se canta de cierta manera. Que no aceptan a cualquiera. Tiene que ser como de cierto estilo. Miguel, no dejes entrar a ninguna prostituta. No dejes entrar a los borrachos. Aquí han venido y se han metido, que desafortunadamente los hemos tenido que sacar de lo drogados que están, porque no pueden ni siquiera estar sentados, o que se quieren seguir drogando atrás. Este pasaje, hermanos, nos confirma otra vez la capacidad de Jesús para perdonar pecados, para mostrar su aceptación a estas personas que eran despreciadas, como nosotros fuimos despreciados. Y ahora no hay tiempo de nosotros despreciar gentes. No hay forma de despreciar gente. No hay manera de un verdadero cristiano
qué desprecie gente. Porque tú y yo éramos esos miserables que fueron despreciados. Esos miserables que fueron indeseables para alguien. Solo Dios, solo el Hijo de Dios, solo el Hijo de Dios. El siervo que vino a sufrir y a servir era el que podía hacer esto. Y además, y no solo eso, se requirió la empatía que solo Jesús tenía. Porque hay muchos que se dicen piadosos, que se dicen lo que quieran, pero que a la hora de la hora, no, a este no, porque este sale del estándar, sale del canon. Mira, ponte ahí en el vestidor unos abriguitos por si entra una prostituta, luego lo digas, adelante, cómo no, póngase esto, por favor. ¿Acaso Jesús no mostró empatía contigo? ¿Cuánto tiempo fue empático Jesús contigo? ¿O a poco obedeciste a la primera? Te recitaron Juan 3:16 y ¡pum! Caíste y te levantaste hecho una nueva criatura. ¿Fue tu caso? Puede ser, ¿no? Que se hace el milagro de Iztapalapa, ¿no? Algo así. Raro. Puede ser. Pero ¿cuánto tiempo tuvo Jesús paciencia, empatía contigo? ¿Acaso ya dejó de hacerlo? Jesús llamó a los aparentemente improbables, se acercó a los socialmente indeseables y sanó a los espiritualmente insanos. Todos aquí, hermanos, si volteamos a ver nuestro pasado y ahora sabiendo los efectos del pecado ante la santidad de Dios, recordamos todas las cosas repugnantes que hicimos, que hemos hecho. Las situaciones despreciables en las que nos hemos desenvuelto. Tú y yo fuimos los aparentemente improbables de ser considerados por Cristo. Tú y yo fuimos los socialmente indeseables de ser incluidos por Cristo. Fuimos los espiritualmente insanos de poder ser sanados por Cristo. ¿No te lo dijeron? ¿Cuántos años no te lo condenó el pecado? Tu carne, Satanás. Hermanos, gloria a nuestro Señor, gloria a nuestro Salvador, que derramó esa escandalosa gracia para que este grupo de pecadores de la Ciudad de México pudiera estar aquí. Fue solo su amor, fue solo su gracia las que podían con nuestros casos. En algunos casos sus padres oraron: Señor, sálvalo, Señor, sálvala. Y sus oraciones, quizás sus padres ya ni las vieron, pero fue la gracia de Dios quien los alcanzó. Jesús se preocupaba por estas personas, pasaba tiempo con estas personas y los amaba. Si eso fue cierto para Cristo nuestro Maestro, tiene que ser cierto para nosotros. Hermanos, tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que confesar. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer. Dale gracias a Dios que estamos en una iglesia donde podemos abrirnos y decir: ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me disipulo? Dime qué hago. Hermanos, ábranse con los hermanos, vengan conmigo, vean las comunidades. No, las comunidades todavía no, eso es hasta que seas miembro. Ve a tus discipulados de 3, ve al grupo de mujeres, ve al grupo de hombres, las reuniones de matrimonios. Ven a la oración que va a haber aquí en mayo 19. Convive, comparte, ábrete, muéstrate transparente. Si tienes un tema de legalismo, levanta la mano en privado conmigo, con un hermano de confianza, hermana. Dile: oye, es que para mí no cabe en la cabeza que alguien venga de jeans. Para mí eso me pesa, me duele.
a lo mejor eso te está estorbando, en que convivas con él o la que viene de jeans. ¿Por qué no oramos y confesamos a Dios que hemos fallado, que hemos sido fariseos del siglo XXI? Amén. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Oremos a Jesús. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque no te has cansado de nosotros pecadores. Señor Jesús, gracias porque nos sigues teniendo paciencia. Gracias porque sigues extendiendo gracia. Porque somos necios. Somos impacientes. Hemos sido legalistas. Hemos puesto estándares y medidas diferentes. Hemos seguido normas, tradiciones que están lejos de lo que tú exiges, de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también somos convenencieros, porque cuando la Biblia nos exige que realmente obedezcamos algunos puntos, ahí decimos que eso no nos conviene. Señor, la verdad es de que decimos que te conocemos, pero no te conocemos nada. Cada vez que hay oportunidad de predicar el Evangelio y ser un testigo de Cristo revolucionario allá en la calle, en la casa, en el trabajo, somos cobardes. Nos da pena. O también, Señor, la verdad es que no queremos profundizar y abrirnos y confesar nuestro pecado con alguien más, porque ¿qué van a pensar de mí si soy el pastor? ¿Qué van a pensar de mí si soy la esposa del pastor o soy el diácono? Señor, gracias porque mucho tiempo nosotros fuimos rechazados. Nosotros fuimos esos pecadores que de manera improbable te seguirían. Nosotros fuimos esos pecadores indeseables que difícilmente podían ser incluidos en tu reino. Difícilmente enfermos de pecado íbamos a poder ser sanados por ti. Y Señor, mostraste gracia, una gracia escandalosa que vino a levantarnos del lodo, a sacarnos de la podredumbre. Todo para la gloria de tu nombre, Señor. Todo por el amor que nos tienes. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por la salvación de tu Hijo Jesús. No hay palabras para agradecértelo, no hay formas, somos tan ineptos para agradecer tanto que has hecho por nosotros. Ayúdanos como iglesia a ser transparentes, a mostrarnos vulnerables para evitar cualquier acto legalista o fariseo, cualquier acto moralista. Señor, ayúdanos, no queremos ser así y queremos alcanzar a los no alcanzados. Quítanos todo legalismo que pueda haber en nosotros. Y si ahora mismo hay alguien en su corazón que dice yo no soy legalista, Señor, seguramente está siendo legalista en algo. Es nuestra tendencia. Ayúdanos, Señor. Gracias por voltear
a vernos. Gracias por seguir siendo paciente con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos con el amor que nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, te invito a que